De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos con la 46 acerca del estudio de la revelación bíblica sobre el Espíritu Santo. Y en esta ocasión el título es Última advertencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la última advertencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Después de esta advertencia pasaron 400 años sin que Dios hablara al pueblo de Israel, y son conocidos esos 400 años como los años del silencio. Y es constituida como la última palabra profética del Espíritu Santo en la dispensación del Antiguo Testamento. Malaquías es uno de los profetas de la restauración. Aunque escribió después de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Babilonia, la ciudad, el templo y el muro ya estaban reconstruidos, y su mensaje consistió en denunciar el pecado del pueblo, de los sacerdotes, acerca de los matrimonios mixtos, es decir, con mujeres
de dioses extraños, de pueblos extraños, mujeres paganas, de los divorcios, acerca de la venida del Mesías en juicio, el continuo y abundante pecado del pueblo y el llamado del profeta para que volvieran a Dios. Siempre Dios ha estado rogándole al pueblo, aún lo dice en el Nuevo Testamento, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Y algunos se atreven a decir que el Dios del Antiguo Testamento era implacable. Dios misericordioso, yo os crié, yo os redimí, no te olvides de mí, dice Isaías 44:21. Las amonestaciones que hace Dios al pueblo por robarle los diezmos y las ofrendas, la ofensa a Dios acusándole falsamente por prosperar a los soberbios, y finalmente habla de bendición y restauración al remanente fiel, y la destrucción final de los impíos, la venida del Mesías con salvación y el llamado a la obediencia. Siempre que Dios hace una petición: compórtense de esta manera, estos son mis mandamientos, acuérdate de la ley de Moisés mi siervo, siempre al renglón seguido habla de una gran bendición. Miremos 2 puntos: acusaciones y advertencias al pueblo, y 2, el remanente fiel saltará como becerro de la manada. Las acusaciones y las advertencias y las bendiciones al pueblo fiel. Conviene que te acerques a Dios, mi amado, que me escuchas, porque tendrás bendición. En el capítulo 1, del 1 al 5, nos habla de la ingratitud del pueblo y nos dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Vemos la ingratitud, como fue en la antigüedad, es hoy una de las cosas que más abomina a nuestro Dios, es la ingratitud. Es mandamiento de Dios. Y sobre todas estas cosas, sed agradecidos, dice Colosenses 3:15. Los tiempos finales de la antigua dispensación son similares a los tiempos finales de esta, que es la última. En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 6, y en el versículo 11 nos dice que estas cosas se escribieron para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, dice el versículo 6. Y 1 Corintios 10, 11 dice: estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Atiende lo que ocurrió en la antigüedad, y conforme a ese llamado al arrepentimiento, hubo bendición para los que aceptaron el llamamiento del: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar.
tomad mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El alma del ser humano no descansa, no tiene reposo, está en nerviosismo, en angustia, en ansiedad. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Dios los había amado, les dice en la palabra, y ellos no se daban por enterados. Manifestó su preferencia por Jacob, una manera literaria de hablar. A Jacob amé y a Esaú aborrecí, nos habla de un amor preferente. Lo escogió y lo escogió para que fuera el líder de un pueblo. No lo escogió a uno para salvación y a otro para condenación, solo que Esaú se apartó y se fue tras los ídolos y vendió la primogenitura por un plato rojo de lentejas. Entonces de ahí vienen los edomitas y dicen ellos, decían y dicen, edificaremos, pero dice Dios, edifican, pero yo arranco. Ellos verían la obra de Dios. Hay reprensión para los sacerdotes. No estaban honrando a Dios, tampoco se daban por entendidos. Preguntaban a Dios, ¿en qué te hemos deshonrado? Mientras presentaban en el altar pan inmundo, animales ciegos y cojos. Nos dice la Escritura, todo lo hacían por dinero. Dice la Escritura, el Hijo honra al Padre, versículo 6, 1:6, Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis mi altar? ¿En qué ofrecéis mi altar? Pan inmundo. Estaban ofreciendo el pan inmundo en el altar de Dios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿eso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces estaban menospreciando a Dios, y todo lo que hacían no movían un dedo si no había dinero. Así es hoy. Vienen los cantantes de alabanzas famosos en el mundo y no vienen si no les ponen una limusina o les ocupan todo un piso de un hotel, y viene con la honra más exagerada que puedas imaginarte. Dice el versículo 10, 1:10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, en todo lugar donde se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Los sacerdotes, los ministros de Dios, no honraban a Dios, estaban haciendo todo por dinero, y si no había dinero, ni siquiera cerraban o abrían la puerta, no hacían absolutamente nada de balde. Si no había retribuciones, nadie hacía absolutamente nada. Qué distinto es eso de lo que es ahora. Y el Señor les presenta la queja, aún entre las naciones, entre los paganos es honrado mi nombre de manera superior, honran mejor a Dios que mi propio pueblo. Profanaban el altar de Dios, lo profanaban, despreciaban la mesa de Dios, calificando los alimentos que recibían como despreciables
e inmundos. Dice el versículo 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Estaban haciendo cosas viles y deshonrando a nuestro Dios. Hacían cosas inmundas y estaban presentando lo cojo, lo enfermo y lo hurtado. Eran los sacrificios que presentaban a Dios, y Dios les manifestó que el pueblo lo despreciaba con ese tipo de ofrendas y los maldijo. Dijo en el versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre todas las naciones. Despreciaban al Señor, y hubo grandes advertencias, hubo ingratitud, reprendió a los sacerdotes porque estaban presentando lo inservible delante de Dios. Como el que va a dar una ofrenda, dice la Escritura, si dieres tu pan al hambriento, pero la gente es generosa solamente con lo que ya no le sirve, la ropa rota, los zapatos acabados o la comida vinagre. No, si dieres tu pan al hambriento, honra a Jehová con las primicias de tus frutos y tus graneros, y tu lagar rebosará de mosto, vino y aceite, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Y hay mandamiento para los sacerdotes. Si no daban gloria a Dios, vendrían castigos terribles, y las bendiciones serían maldiciones. El profeta les recuerda la fidelidad de los levitas con quienes hizo Dios el pacto, porque eran mensajeros de Dios para impartir sabiduría, y así el pueblo, mediante su trabajo, su ministerio, el pueblo buscaría a Dios. Pero esto no fue así. Se relajaron los levitas, los sacerdotes, y se ocuparon de todo menos de Dios. Hoy no es distinto, mis amados, dice en el capítulo 2, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros, ¿qué es este mandamiento? Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros, observa, el pacto de Dios con Leví era un pacto para que le honrara, y le dio el encargo privilegiado de guardar la palabra y de enseñarla para que el pueblo aprendiera la ley. Pero ellos se apartaron y no quisieron guardar la sabiduría, porque
ellos anduvieron en otras cosas, ellos corrompieron el pacto de Leví, dijo el Señor. Por tanto, el Señor les dijo que habían hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como todo el pueblo no quiso guardar la ley, pues porque los que tenían que dar el ejemplo se habían apartado de la misma ley. Y en la ley hacían la acepción de personas, calificaban a unos mejores y a otros viles y despreciables. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué? Pues nos apartamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová. En Judá se había profanado el templo de nuestro Dios, que amó y se casó con la hija de Dios extraño. Vinieron con una cantidad de actitudes que no correspondía. Los mismos sacerdotes se alejaron, habían sido puestos por mensajeros de Dios para impartir sabiduría, y así el pueblo buscaría a Dios. Pero esto no fue así, mis amados. Se relajaron y se ocuparon de todo menos de Dios. Hoy no es distinto. Se han invalidado los mandamientos de Dios y los organismos internacionales se han dedicado a destruir la moral cristiana, validando leyes contra la voluntad de Dios, aprobando el aborto, destruyendo la familia, aprobando la pedofilia y las relaciones sexuales y afectivas impuras, destruyendo la democracia. El retrato de la sociedad de antaño es el que estamos viendo hoy amplificado miles de veces, y vemos a ministros de Dios, pastores, siervos, evangelistas y los que se llaman apóstoles o profetas o maestros haciendo pacto con los organismos internacionales, aprobando la pedofilia, aprobando la ideología de género. Nadie que se llame cristiano podía haber votado favorablemente ningún acuerdo donde se aprobaba la ideología de género. Esto es abominación. Se equivocaron los que lo hicieron, y por eso, mis amados, si me escuchas y así lo hiciste, arrepiéntete y pide perdón a Dios, porque Dios llama a una vida de rectitud, de integridad. El mismo apóstol Pablo nos dice que los hombres de los últimos tiempos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, describiendo en esa radiografía tremenda que presenta en segunda de Timoteo capítulo 3, habrá hombres impíos, amadores de sí mismos, vanagloriosos. Meterán a las mujercillas cargadas de pecados en las casas. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Estaban completamente corrompidos en ese anuncio que les dio el Espíritu Santo, el último anuncio que dio el Espíritu Santo a la comunidad del Antiguo Testamento. Hoy igualmente lo está dando enérgicamente. Apártate, no os unáis en yugo desigual, dice 2 de Corintios 6:14, porque no hay comunión entre los ídolos y nuestro Dios, entre la justicia y la injusticia. Ese solo versículo bastaría para no aprobar acuerdos de paz donde se les otorgó estatus de congresistas y de gobernantes a los bandidos, criminales, extorsionistas, violadores, crueles, sicarios y asesinos. Hay que tener un corazón firme y puro, y el Señor llama a apartarnos del camino del mal, porque ese camino del mal había envilecido la sociedad del Antiguo Testamento y ha envilecido el camino
y han envilecido el altar de la iglesia de Dios y están cubiertos de lágrimas. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, y así no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, dice el versículo 13 del capítulo 2 de Malaquías. Y Dios rechaza las ofrendas impuras. El hombre fracasó en el huerto del Edén, en el estado de la inocencia. Fracasó en el período antediluviano, antes del diluvio, cuando el hombre se gobernaba por la conciencia y Dios así lo permitió. Fracasó en el período patriarcal, que era bajo las promesas dadas a Abraham. Te bendeciré y de cierto te bendeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bajo la ley de Moisés, el pueblo fracasó y se envileció después de David y de Salomón, y después en la diáspora de Israel y en el cautiverio de Judá. Otra vez el pueblo se olvidó de nuestro Dios, y olvidándose en Isaías 43, 13 y 14, y descendí y mandé por ustedes a Babilonia y les di libertad. Una vez libres de ese cautiverio y consentidos por Dios, ingratamente le dieron la espalda, y cae la moral por el piso y le dieron culto a lo creado y no al Creador. Había inmoralidad, había desobediencia, y por eso hubo desolación. Y allí se preparaba este gran mensaje poderoso, enérgico, de arrepentimiento, describiendo la sociedad del Antiguo Testamento en el periodo final. El último mensaje, y dio Dios este mensaje y se quedó callado por 400 años. Vinieron los matrimonios prohibidos, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. No, en el Nuevo dice, no os unáis en yugo desigual. Y esos matrimonios estaban prohibidos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el hombre se iría a la adoración de los dioses extraños, como ocurrió con Salomón, que tuvo más de 1000 mujeres, y les construían el altar. Ella en el lecho nupcial, las paganas con todo cariño le rogaban: hazle un altar al Dios de mi pueblo. Y entonces el hombre no les dijo que no, y se desvió Salomón. Pero Dios le permitió arrepentimiento, porque Dios se lo prometió. No faltará hombre que gobierne en Israel, por la promesa que le había dado a su padre David. Y los hombres se casaron con hijas de dioses extraños, desobedecieron, y luego se presentaron los divorcios. El hombre fue desleal y abandonó la mujer de su juventud y olvidó el pacto matrimonial, y vino la destrucción de la familia por ir tras una nueva relación de pasión y de placer con deslealtad. Dios abomina el repudio, nos dice en el versículo 14. ¿Qué diréis? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella compañera, y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios hizo uno y puso abundancia de espíritu en el varón. Pero el hombre le dio la espalda a Dios. ¿Qué quería Dios? ¿Por qué hizo Dios al hombre? Quería recrearse con la criatura y tener descendencia.
Pero el hombre le dio la espalda y ha tenido más descendencia, ha habido más descendencia, porque son más los hijos del diablo que los que han querido seguir el camino de nuestro Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, dice Jehová. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios abomina la ingratitud, Dios abomina la impureza, Dios abomina la religión vacía, donde se le ofrecen sacrificios vacíos, carentes de arrepentimiento, como se lo digo a los sacerdotes que estaban sacrificando lo cojo, lo enfermo, lo manco, lo inservible. Y esto no agradaba a Dios, por eso recibieron maldición y sus bendiciones se convirtieron en maldición. Profanaron el altar de Dios. Nadie movía un dedo, los sacerdotes no movían un dedo si no había dinero, si no había paga. Ese era el mandamiento para los levitas, el pacto, porque ellos eran guardianes de la palabra de Dios y los que enseñarían la ley al pueblo, nos dice la Escritura. Entonces, esos divorcios, el hombre abandonó la mujer de su juventud, se olvidó y hubo destrucción de la familia, se fueron tras la pasión de una nueva relación y el placer con deslealtad. Hubo deslealtad de los hombres contra las mujeres de su pacto. Hubo destrucción de las relaciones firmes, sólidas y permanentes. También Dios presentó queja contra la deslealtad financiera de la obra de Dios, porque yo, Jehová el Señor, no cambio. Dice Malaquías 3:6, yo, Jehová, no cambio. Oh hijos de Jacob, por esto no habéis sido consumidos. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios los amonesta porque le estaban robando a Dios. Estaban robando a Dios financieramente. Y hoy están medio locos los pueblos que si el diezmo es para hoy o no es para hoy. Hacen unas elucubraciones, unos grandes estudios que para hoy no es el diezmo. Si para hoy no es el diezmo, si para hoy no es la circuncisión, la Escritura nos dice que la circuncisión es hoy para el corazón. Entonces el diezmo también tiene que estar en el corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, porque realizar la obra de Dios tiene altos costos. Y dice la Escritura, quien planta una viña, dice Primera de Corintios, capítulo 9, quien planta una viña y no come de ella. Versículo 9, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo, ¿esto solo como hombre? ¿No lo dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segáremos lo material. Y si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, porque la crítica, la papa caliente de la predicación es hablar de diezmos y de ofrendas, como si el ministro de Dios no tuviera derecho a comer. ¿Sí? Pero nosotros no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar participan, observa lo que dice,
aquí en el 9:14 de Primera de Corintios. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Y no deja ya la discusión si hay diezmo hoy o si no hay diezmo hoy. La obra del Señor, viajar a la obra misionera tiene altos costos. Y si no podemos ir a llevar la palabra y tú tienes el dinero en el banco y no apoyas la obra misionera, el que da, dice uno de los dones de Romanos 12, que lo haga con liberalidad y deja la mezquindad de decir que para hoy no es el diezmo. Dios lo dijo en Mateo 23:23. Y en Hebreos capítulo 7 y en Hebreos capítulo 14 nos habla de que Melquisedec recibió el diezmo de todo de parte de Abraham, y eso fue antes de la ley, y antes de la ley, y la circuncisión fue antes de la ley, y la circuncisión ahora es en el corazón. Circuncidará Dios tu corazón y no tu prepucio. Ahora el diezmo y la ofrenda participa de la obra misionera, porque el ministro de Dios también tiene que comer. Así lo ordenó el Señor. Blasfemaron contra la fidelidad y contra la justicia de Dios. Dice, volvemos a Malaquías. Blasfemaron contra la justicia de Dios, acusaron de injusto a Dios, pues no valía la pena obedecer, puesto que el bienaventurado era aquel que prosperaba, y los que prosperaban eran los soberbios. Vuestras palabras contra mí, observa para decir algo más sobre los diezmos y sobre las ofrendas. Si lo llamas diezmos o si lo llamas ofrendas, cada uno dé como propuso en su corazón, dice 2 de Corintios 8 y 9. Y nos dice la Escritura que si lo hacen, el Señor dice, reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, y vuestra vida en el campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y observa lo que dice hermoso aquí: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Obedece a Dios y deja de discutir por teología barata. Apoya la obra misionera, apoya la expansión del reino de Dios que tiene costos, y deja de criticar al Señor y deja de criticar lo uno y a lo otro, y predica que Dios es amor y Dios es salvación. Cada uno dé cuenta a Dios si hizo mal uso de esos beneficios, ofrendas o dádivas económicas para la manutención del ministro o para la expansión y la obra misionera. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Estaban blasfemando contra el Señor, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Unos blasfemaron contra el Señor y dijeron, los que prosperan son los que blasfeman el nombre de Jehová, y son los soberbios, como lo dice el Salmo 73, que describe el carácter de un narcotraficante cuando nos recita, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pasos, por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes y
porque viendo la prosperidad de los impíos, ellos no tenían congoja por su muerte y su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia les corona. Pero léete todo el Salmo 73 que dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamiento los harás caer. En vano he lavado mis manos en inocencia, dice el que se queja de la prosperidad de los impíos. Esa prosperidad de los impíos, ¿en dónde están los bandidos, los narcotraficantes, los jefes de las oficinas? Los cambian más rápido que los alcaldes de la ciudad. Tienen una prosperidad y una honra que es solamente deshonra. Los respetan porque tienen dinero, poder y el poder de la muerte en su mano. Pero ese poder lo tiene Dios y ahí se han manejado allí en tolerancia. Y tú que andas en el delito y me escuchas, varón amado, para ti también es el llamado al arrepentimiento, para que vengas y seas parte del remanente fiel, porque el Señor vendrá. La prosperidad de los impíos es pasajera, es peregrina y no durará. Y finalmente, el remanente fiel, hay bendición. Aquí terminan las acusaciones y las advertencias al pueblo, a los sacerdotes, a todo el pueblo, porque ofrecían lo mudo, lo cojo, lo chueco, lo inservible, lo enfermo, inservible, profanaron el altar de Dios, profanando la mesa del Señor con alimentos que los recibían y hablaban de que eran despreciables, con pan impuro. El pueblo presentaba lo inservible. El mandamiento y el pacto para los levitas y para los sacerdotes, para ellos vendrían castigos porque se habían olvidado de nuestro Dios y porque estaban encargados de dar la ley al pueblo, pero se olvidaron de Dios y nadie hacía absolutamente nada si no había dinero. El vil metal. Por eso dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos fueron traspasados a muchos dolores y se olvidaron y se apartaron de la fe. Entonces, mi amado, fue en la antigüedad y es hoy. Hubo deslealtad, hubo matrimonios prohibidos y también hubo divorcios en los matrimonios consentidos y aprobados por Dios. Dios abomina el repudio y Dios te llama a la lealtad. Dios abomina la ingratitud y la deslealtad. Hubo deslealtad financiera con Dios y hubo queja del pueblo porque eran los soberbios los que prosperaban. Pero ahora finalmente Dios anuncia la bendición para los que se acercan en arrepentimiento a Dios. Y es el día de la bendición. El Señor Jesucristo vuelve. Porque aquí, capítulo 4, está la bendición de Dios y el castigo de los malvados, incrédulos, desobedientes, rebeldes y blasfemos. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que Jehová los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Para los soberbios vendrá castigo como la estopa en el fuego. No quedará nadie de pie. El que haya pasado impune por esta vida, pagando jueces, pagando coimas para lograr sentencias absolutorias, no llegará impune a la eternidad, porque allá hay un filtro que no podrás engañar ni comprar. Pero tú, amado que me escuchas, si vienes en arrepentimiento, dice la Escritura: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saltaréis, vendréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los que te han pisoteado, los que te han amenazado, los que te han extorsionado, los que te han oprimido, serán el
piso por el cual caminarás, porque Dios los pondrá por debajo de tus pies.